Everyone. Me alegro mucho que hayan decidido empezar su año juntándose con otros cristianos para adorar a Dios. Sin Dios no somos nada en este mundo. I'm very happy that you have chosen to spend your first Sunday worshiping with the Christians, the immortal God who gives us everything and blesses us with all blessings, especially the blessings that we have in Christ Jesus. And you're looking at a person who's probably known as an influencer. Está mirando a alguien que es conocida como una persona que influye a otras personas. Tiene mucha influencia sobre otras personas. Y en nuestra vida moderna, nosotros tenemos muchísimas personas y cosas que nos influyen. Sobre todo cuando estamos conectados a la electrónica y a las redes sociales. You know, nowadays in our modern times, we are influenced by way more people and things than we've ever been influenced by. Y nosotros en esta época tenemos personas que nos influyen de una forma increíble. Pero nosotros no tenemos, ¿verdad? La influencia de personas o cosas realmente que no debemos tener en nuestras vidas. Debemos como cristianos tener cuidado de las cosas que nos influyen y debemos tener cuidado con qué conectamos para no ser influido de mala manera. We got to be careful about who influences us in our modern lives because we have so many people around us who are having influence on us and causing us to be taken away from God. Hay cosas que han influido al ser humano por 6,000 años. Y esas cosas y esas personas no son nada nuevas. There have been people and there have been things that have been influencing people for 6,000 years. And the influences that we're going to be talking about today that have been with us for 6,000 years have not changed. Las influencias de hace 6,000 años no han cambiado durante todos estos años. Nosotros vivimos hoy en día en tiempos modernos y tenemos muchas influencias que no tenían hace 6,000 años. Pero las cosas que vamos a mirar hoy son las mismas de hace 6,000 años que van influyendo al ser humano. The things we're going to be looking at today that our Creator, Jesus Christ, recognizes in Luke chapter 17 are the same things that have been influencing people for 6,000 years. We have all kinds of new influences in our lives today because of the electronics that we have, the social media that's around us. But the people that lived 6,000 years ago didn't have those influences in their lives. And we're going to look in Luke chapter 17. If you want to accompany me to Luke chapter 17, vamos a Lucas capítulo 17. Y vamos a mirar aquí en Lucas 17 las influencias que han existido por 6,000 años. Cosas que han influido al ser humano por 6,000 años. We're going to be looking at things here that Jesus recognizes that have influenced men for 6,000 years. Luke chapter 17, if you want to read with me, verses 26 through 33. Lucas capítulo 17, del 26 hasta verso 33. Jesucristo dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Estamos hablando de hace 6,000 años, lo que él está hablando aquí de Lucas 17, 27. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban,
vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Entonces aquí estamos hablando de los tiempos de Noé y estamos hablando de los tiempos de Lot, el sobrino de Abraham. We're here talking about the days of Noah, 6,000 years. We're talking about the days of Lot, who was the nephew of Abraham, 3,500 years ago, maybe 4,000 years. And he talks about the things that were influencing men during these periods of time. Jesucristo habla de las influencias y claro, esas influencias existen hoy en día. Tenemos unas influencias modernas que no existían en el tiempo de Noé, ni existían en el tiempo de Abraham, pero nosotros tenemos, junto con las influencias de hoy en día, las influencias que existían en el tiempo de Noé y existían en el tiempo de Lot. We have a lot of modern influences that influence us in our lives today. But we also have the ones that influenced people during the time of Noah and during the time of Lot. And these influences we could maybe call distractions. Nosotros quizás podríamos llamar estas influencias en nuestras vidas distracciones. Y hay categorías de las distracciones. There are categories that these distractions fall into. And you'll notice up here on the board the categories that they fall into. For example, the physical maintenance of our bodies. We have to eat, we have to drink, we have to work to maintain our physical bodies. Nosotros, la primera categoría es el mantenimiento físico. Las distracciones caen en esa categoría porque nosotros tenemos que comer, tenemos que beber y tenemos que trabajar para mantener y plantar. We can also include planting in this category. También la categoría de la familia. Cristo menciona casarnos. Cristo menciona la familia, el casamiento y los nietos. Jesus also mentions another category of the distractions, which would be the family. In the family, you have getting married, you have having children, you have grandchildren as well. Y otra categoría que vemos cuando Cristo identifica las influencias sería los pasatiempos, sería, por ejemplo, los proyectos que nosotros tenemos, vamos a comprar, vamos a vender, vamos a edificar, vamos a viajar, tenemos los deportes. Eso serían los pasatiempos y los proyectos. The last category would be like hobbies and projects that we have. You buy, you sell, you have sports, you have building, traveling, all of these things. ¿Y quién podría decir que esas distracciones son malas? ¿Quién podría decir que es malo comer junto con tu familia? You know, who could say that these distractions are bad? El trabajo es una distracción muy buena. Necesitamos trabajar. ¿Qué tal el deporte? Es muy buena distracción. ¿Qué tal el edificar? ¿Qué tal el vender, el comprar, ir a la pulga? Son distracciones buenas. All of these things are good things. All of them. Whether you're going to the flea market to buy and sell, or whether you're building a house, or whether you're planting a garden, or whether you're getting married. All of these things, when you eat together with your family, all of these things that are influences in our lives that Jesus mentions, todas estas influencias que Jesús menciona, no son malas, son buenas. Pero llega el momento cuando estas cosas pueden ser malas. Y es cuando van de distracciones a detracciones. The distractions can be bad when they become detractions.
And I want you to notice what Matthew chapter 6 says. Well, let's go to Matthew. If you're in Luke, it's just a couple of books before the book of Luke. En Mateo capítulo 6, Jesús habla de cómo las distracciones pueden llegar a ser detracciones. Nota conmigo el capítulo 6 y el verso 24. Notice in Matthew chapter 6 how the distractions can become detractions when we let them become those. In Matthew chapter 6 and verse 24, Jesus says, no man can serve two masters, for either he'll love the one and hate the other, or he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon or riches. Ninguno puede servir, dice Cristo, a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Junior, Diego, Jocelyn, and Daniel, if y'all will come up to the stage right here. Vamos a ilustrar lo que está diciendo Jesús aquí. Que las distracciones, que no son malas, pueden llegar a ser detracciones, ¿ok? Y Junior va a representar a Dios, ¿ok? You can stand right over here, all right? Junior representa a Dios. Diego representa el trabajo. Jocelyn, you can be next. Ella representa la familia. Daniel representa los pasatiempos. He represents the hobbies. He represents the projects. She represents the family. And Diego represents work. Okay? All right, you two can start. Okay? Start talking. Oh, Mr. Greg, how's your day, Mr. Greg? What are you doing, Mr. Greg? How's your day? Bro, I had the best day ever. Hey, okay. I had the best day ever, Mr. Greg. Really? Yes, sir. Well, good. It's good. I appreciate that very much. Okay. Now let's go with the family. Oh, I had a family party the other day. Keep my commandments. Keep my commandments. You want to come to the party? Keep my commandments. Shh. ¿Qué quieres a tu fiesta? Yeah. To your party? Okay. What are you going to do? Is it a birthday party? It's the cookout. Okay. 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 Distracción, digo, proyectos, pasatiempos, hobbies, and projects. Keep my commandments. Keep my commandments. Let's go drink. Keep my commandments. Keep my commandments. It's only one. Shh. What? It's only one. Only one time to go drinking? Or we're going to go drink? Okay. All right. Y'all can all go sit down. Y'all can all go sit down. Okay. ¿Qué pasó cuando yo quise escuchar a los dos a la vez? No pude. No pude. What happened when I tried to listen to both of them at the same time? I couldn't. El ser humano, imagínense ustedes, nuestro creador nos dice, no es posible que el ser humano sirva a dos maestros, Dios, familia, Dios, trabajo, Dios, pasatiempos. You know, Jesus, our creator, says, it is impossible for a human being to serve two masters, God and the job, God and the family, God and the projects. You have to make up your mind. Tenemos que tomar la decisión. O Dios, que en este caso representó Junior, o mi familia, o mi trabajo. Y ese es el creador. Él sabe exactamente cómo somos nosotros. ¿Quién es más importante para mí? God knows exactly how we are. Who's the most important for me? Okay? I've already said the distractions are not bad. Ya he dicho que las distracciones no son malas. La familia no es mala. El trabajo no es una bendición. Proyectos no son malos. Pero cuando las distracciones llegan a ser detracciones, entonces yo pierdo tracción. Y yo en vez de avanzar espiritualmente, ya voy al revés. You see, I've already said that the distractions are not bad things. Having a job is a good thing. Having a family is a wonderful thing. Having projects is a wonderful thing. If you want to plant you a garden, you want to build you another house, build you a barn, those things are all fine. But when the distractions become detractions,
and I lose traction, and instead of moving forward spiritually, I'm going back, then that becomes a problem. And our Creator says that we cannot do both. Nosotros vemos que nuestro Creador dice que tenemos que elegir o Dios o el trabajo, o Dios o la familia. Okay? ¿Quién tiene que ser más importante? The Creator says you got to choose. Is it your family or is it God? Who's going to be more important? And whoever you choose, that tells you where your heart is. Si yo elijo mi familia en vez de Dios, eso demuestra dónde está mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? Y de hecho, en Mateo 6, donde estuvimos leyendo, Matthew chapter 6, what does he say? Where your treasure is, there will your heart be also. Mateo capítulo 6, 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que valoro más? What is it that I value more? Okay. And we're not just talking about coming to church. Okay. It is difficult at times for us to meet with the brethren and worship God. We're also talking about kingdom activities during the week. We're talking about reading the Bible. We're talking about praying. We're talking about visiting the sick. We're talking about evangelizing. Nosotros no tan solo estamos hablando de reunirnos los domingos, y a veces nos cuesta venir aquí y hacer el tiempo de venir aquí. Estamos hablando también de orar, de tomar tiempo diariamente de leer la Biblia, de visitar los enfermos, evangelizar, enseñar el evangelio. Esas son actividades del reino. Y nosotros tenemos que elegir cuando hay opción de trabajar o orar, de ir con la familia o adorar a Dios. Tenemos que elegir a Dios. When there is an option between working and reading the Bible, obviamente tenemos que trabajar. Pero a veces cuando tenemos la opción de no trabajar, elegimos trabajar y faltar a la iglesia. O elegimos cuando hay opción de cumpleaños de familia, elegimos cumpleaños de familia en vez de lo que es la actividad espiritual. Y eso es lo que demuestra dónde está nuestro corazón. Génesis capítulo 19, Jesús menciona la mujer de Lot. Y acordaos, dice Cristo, de la mujer de Lot. You know, Jesus, when we were reading in in Luke chapter 17, Jesus mentions Lot's wife. And I want us to look at Lot's wife in Genesis chapter 19. Vamos a mirar la historia de la esposa de Lot. Y Cristo menciona, acordaos de la mujer de Lot. Jesus mentions Lot's wife. And I want us to read a little bit of the story of Lot's wife in chapter 19 of Genesis, in Génesis capítulo 19. Y dice en el verso 1 de 19 de Génesis, Genesis chapter 19, verse 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sigamos leyendo en el verso 12. Let's continue reading in verse 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos o tus hijos o tus hijas?
y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Sigamos en el 24. Let's continue reading in verse 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Por qué nos dice Jesús, acordaos de la mujer de Lot? You know, why does Jesus Christ tell us, remember Lot's wife? Well, she had the opportunity to obey God. She had the opportunity to be saved, her salvation, and begin a new life. ¿Por qué dice Cristo, acordaos de la mujer de Lot? Porque ella tuvo la oportunidad de obedecer a Dios, tener la salvación y empezar una nueva vida. Entonces ella tenía la opción de obedecer a Dios o mirar hacia atrás y recordar lo que ella tenía en la ciudad. La opción estaba presente. Había una distracción, ¿ok? Pero llegó a ser detracción, porque cuando tenía la oportunidad de obedecer a Dios, ¿qué hizo ella? Recordó que se iban a casar sus hijas. Recordó que tenía chiles y tomates en el jardín. Recordó que habían remodelado la casa, quizás. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de obedecer a Dios, ¿dónde estaba su corazón? ¿Y qué hizo? Miró hacia atrás y se quedó una estatua de sal. You see, the Lot's wife had the opportunity to obey God, be saved from the destruction, and have a new life. But she had her heart, her treasure was in the cities of Sodom and Gomorrah. She remembered her daughters they're going to get married. My daughters were going to get married. We had the wedding dresses. We had the food already bought. That my girls were going to get married. She remembered the garden with the tomatoes and the peppers in it. And she remembered they had maybe remembered remodeling her house. And so when she had the option to obey God, what did she do? She looked back and she turned into a pillar of salt. She chose for the distraction of her family and her house and her life in Sodom to become a detraction. She lost traction going with the angels and with her husband and her daughters, and she looked back. ¿Ves que ella perdió tracción? Porque miró hacia atrás, no quiso seguir con su esposo, miró hacia atrás y murió y se convirtió en sal.
Ella tenía la salvación en sus manos, pero lo que había atrás era más importante. You know, she had salvation in her hands, but what was in Sodom and Gomorrah was more important to her. Saliendo de Rome, Georgia, después de predicar allá hace un par de años, a mí me encanta la nieve y los pastelitos que tienen manzana en McDonald's. Y yo tenía hambre y yo digo, yo voy a pasar por McDonald's y voy a comprarme un pie, un apple pie y nieve. Yo saliendo después de predicar, I was leaving Rome after preaching in Rome, and I said, I got to get me an apple pie and get me some ice cream. So I stopped by McDonald's. Y como yo no encuentro a ningún extraño, pues había una mujer ahí, joven, y ella me explica, me dice, pues ya me quedan 2 McDonald's, ya me quedan 2 McDonald's, porque yo empecé en Alabama hoy, ahora estoy en Georgia y yo he ido de McDonald's en McDonald's comprando juguetes para mis nietos. Y en cada McDonald's te dejan un solo juguete, entonces ya tengo para todos mis nietos menos 2. Compro aquí algo y me dan el juguete y voy a otro aquí en el estado de Georgia. Yo empecé muy temprano esta mañana en Alabama y ahora me van a dar este juguete y solo me queda un McDonald's más. Y me dan el juguete. Y ya estoy completo. You know, this lady, she's standing there and she's waiting for her order. And of course, she starts talking to me because I have like, tell me your life story written on my forehead. And so she starts telling me, she said, I started this morning early in Alabama. And every McDonald's, each one you go in, you can order something, they'll give you a toy. And I have toys for all of my grandchildren except 2. And now I'm in the state of Georgia and I have to go to one more McDonald's and I'll have the toy for my grandchild and I can rest. And I am so tired. Estoy tan cansada, dice. ¿Había ido a la iglesia aquel domingo, hermanos? No. Had she gone to church that Sunday? Greg, estás condenando cuidar tus nietos. Es una distracción, pero la distracción había quedado en detracción. You see, she was distracted, and I am not saying anything about having grandchildren and taking care of your grandchildren. Of course, grandchildren are wonderful, but when your grandchildren go from a distraction to a detraction, and she missed church that Sunday. She did not go to church. She was on the road all day getting toys for her grandchildren. And you know the rest of the story. Y cuando tienes una iglesia que la mitad están de distracción a detracción, ¿qué pasa con el tractor? No avanza. No avanza. Porque la mitad de los miembros están a mi trabajo, a mi deporte, a mi familia, a mi proyecto, Y Dios está hablando, pero cállate mi proyecto, cállate mi familia, cállate mi trabajo, cállate. Y Dios dice, ¿yo qué? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. You know, if you have half the church that is going from distractions to detractions, and God is speaking, but they're always saying, be quiet, God, because of my family. Be quiet, God, because of my work. Be quiet, God, because of my project. Be quiet, God, because of my hobby. Then the tractor loses traction. ¿Por qué se llama tractor? Tractor. Porque tiene tracción. Y tracción quiere que la iglesia siga adelante. Pero cuando tenemos todas estas distracciones que se vuelven en detracciones, la iglesia no avanza. El miércoles estuvimos aquí. Varias personas no estuvieron por reuniones de familia. You know, we were here Wednesday. We were praying together. We were singing together. We were studying the Bible. But several of you were not here because of your family. I know your family is important. My family is important. I am a man of family. I have 5 kids. I don't know how many grandkids and great-grandkids. I've got 1 great-grandchild and 1 on the way. I understand family is important, but it's not more important than God.
I understand your work is important, but it's not more important than God. God is number one. And we have to love God with all of our hearts. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma. Dios merece lo mejor. Las novias exigen de sus novios y las esposas de sus novios que ella sea la única en cuanto a lo físico. Y Dios espiritualmente dice, yo tengo que ser supremo, yo tengo que ser el número uno. Terminamos leyendo capítulo 17 de Lucas, verso 33. We're going to finish out this morning reading Luke, or this afternoon reading Luke chapter 17 and verse 33. Lucas capítulo 17, verso 33. Cristo dice, después de decir, acordaos de la mujer de Lot, dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Qué significa eso? What does it mean that everybody who wants to save their life will lose it, and everybody who loses their life, and he says in another gospel, loses their life for my sake, will save it? Cuando tengo la opción de adorar a Dios o estar con familia, yo pierdo mi vida. Cuando yo digo familia, Dios es más importante. You know, what does it mean to lose your life and find it? Well, when I have the option to worship God on Sunday or be with my family, I have to say to my family, I'm going to lose my life in this instance. I have to go with God. When I have the option to read the Word of God and pray or be working on a project about building me a new house or building me a new barn or whatever the project is, I say to the project, I got to lose my life on this one. I got to take my time to read the Word. I got to pray. When I have the option of visiting the sick or being in a reunion with my brothers and sisters in Christ, and I have a sport event that I can be a part of or no, I just have to tell the people, I got to lose my life on this one. Tengo que perder mi vida acerca del deporte porque tengo que poner a Dios primero. Porque no quiero que la distracción llegue a ser detracción en mi vida espiritual. You know, I have to lose my life. I have to lose what I might want to do all the time in order to do what God wants me to do, so that the distraction, which is not a bad thing, doesn't become a detraction. Las influencias que han durado 6,000 años. You know, the distractions and the influences that have actually survived 6,000 years. The family, work, hobbies, all of these things. We have to be careful. Let's go to the last one, please. We have to be careful not to let them detract us away from God's will and His work. Las influencias que ya tienen 6,000 años, ya tenemos muchas modernas, pero las que han durado 6,000 años desde los tiempos de Noé, tenemos que tener cuidado con ellas, que no lleguen a ser detracciones. If you're here today and you realize that God is the most important person in your life, but you haven't obeyed His Son to have the benefits of what Junior was talking about today in the Lord's Supper, you don't have the benefit of Christ becoming a curse for you and taking your sins and giving you salvation. Christ became a curse because we couldn't obey that law. Christ became a curse because there was no way that we could ever do what God expected of us. And through Him, we can have salvation. Cristo llegó a ser maldición, como dijo nuestro hermano Junior, porque nosotros no somos capaces de obedecer perfectamente. Y nosotros no podríamos lograr complacer a Dios suficientemente para tener la salvación. Si tú reconoces que Cristo en la cruz es tu única salvación, es tu única chance de llegar a Dios, porque tú eres un pecador y Cristo es la única forma de llegar a Él, decide en este nuevo año obedecerle. Decide arrepentirte de la vida que estás viviendo sin Dios y acepta a Cristo para ser tu nuevo jefe. Y ser bautizado o bautizada para que todo lo que hayas hecho en tu vida sea limpio por la sangre de Cristo cuando tú obedeces a Cristo. You know, if you realize that you need God in your life, but the only way to get to Him
is by the person who became a curse for you on the cross. The person who took your sins on the cross. The person who took your punishment on the cross. If you realize that Christ is the only way for you to get to God, and you're willing to obey him, you're willing to accept him as your new boss, you stop being the boss and the king of your life, and you put Christ on the throne in your life to tell you what to do. And then you're willing to get in the water. And we've had 2 go in the water just in the last week. Cold water. There's a little bit of slime on the bottom. But they know that Jesus Christ said, he that believes in me and accepts me as their Savior and their Lord must be baptized in order to be saved from your sins. If you want to begin your new year in the right way, with a relationship with God through the person who was willing to become a curse for you on the cross, we're going to sing a song of invitation. Vamos a cantar un cántico.